a una activista social que educadamente tiene una manera de debatir y confrontar temas neurálgicos, temas que a muchos nos preocupan y nos ocupan y a veces ni sabemos cómo abordarlo o nos faltan herramientas porque es un tema delicado. Es activista en pro de la defensa de los niños, es de la vida y en este caso especialmente la hemos traído, Loren, a raíz de un post que tú hiciste hablando de la preocupación que tú tienes y se, que tenemos muchas madres y padres sobre el tema de la ideología de género y cómo definitivamente muchos de nosotros creemos, al igual que tú, que sí hay una agenda puntual para cambiar la mentalidad de los niños, por lo tanto de las personas del futuro, en torno a que no nacemos. Voy a comenzar con la parte que más me preocupa, que fue una pizarra que yo misma lo subí, que no soy activista y lo subí, donde en una escuela se veía que había una clase y en la pizarra se leía, no se nace niño o niña, se crea, Se se hace. hace. Eso a mí tú sabes, me movió el piso. Pero hace tiempo ya también como madre estoy viendo cómo en los muñequitos, enfocado a los pequeñines, ya se quiere normalizar o se quiere puntualizar las familias de un solo sexo, pero ahora se han ido más allá a lo no binario, a lo transexual, a que tú puedes ser lo que tú quieras ser, como tú quieras ser. Entonces yo quiero saber cuál es tu mirada, basándome en ese post que vi, qué te llevó a eso y qué conciencia podemos hacer sobre lo que está pasando en nuestro país a propósito de esa agenda. Sí. Lo primero es entender de qué hablamos cuando decimos ideología de género, Ok, porque hay un grupo que entiende este término como los conspiranoicos de co- eh, conservadores, recalcitrantes, pero la ideología de género, esta manera de pensar, divide la persona humana en cuatro características diferentes. Una es con lo que naces, tu biología. Número dos, cómo te autopercibes, cómo te entiendes a ti mismo, tu identidad de género. Número tres, tu orientación, quién te gusta. Número cuatro, tu expresión, o sea, cómo te vistes. Entonces, la idea es que estas cuatro categorías flotan de manera independiente, que una no tiene que ver con la otra, ni una es determinante para la otra. O sea, yo puedo nacer con una biología X, pero entender mi identidad como otra, pero vestirme de otra forma y atraerme otro grupo de personas. Entonces, cuando uno desintegra al ser humano, suceden este tipo de cosas. La idea es, yo digo que esto es como una religión, porque ellos tienen esta manera de pensar, esta cosmovisión acerca de la sexualidad humana, como que esto es libertad y que esto es lo que le va a dar la libertad y que cada uno tiene que poder autodeterminar su futuro en este sentido. El problema es que aunque uno no tiene nada que ver con lo que hacen adultos, eh, ¿verdad? Uno no se va a ir a meter a las decisiones personales de personas adultas. La preocupación viene principalmente de los padres cuando esta idea se quiere enseñar a los niños. Esta idea está desde hace años metida en nuestro país, pero de manera muy calladita, muy cuidadosa, porque la cultura dominicana, en buen dominicano, no coge esa. O sea, ujú, nosotros no entendemos que de verdad un hombre puede convertirse en mujer y una mujer en hombre. Entonces, por eso tenemos montones de direcciones de género, digamos que del CONANI están dando educación sexual integral, con estos conceptos de sexo y género como conceptos distintos, cosas separadas, y hay una serie de acciones a tomar que incluyen el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Educación, etcétera, etcétera. Lo que vimos en esa pantalla ujú. fue parte de salud pública, de las cosas que le toca hacer por ministerio. A ellos les tocaba su departamento de género. eh, Dentro de las acciones para llevar la implementación de este plan fue llevar eso. Pero como es una estructura que no todo el mundo la ve, uno no, si no la conoce, no sabe conectar los puntos, no sabe que Ujú, todo viene desde la misma raíz. ujú. Entonces, a mí no me sorprende, o sea, yo sé que está en curso. Me parece que para ellos, para el grupo que dio la clase, el desliz fue ponerlo en la pantalla, porque de Ujú. que se está haciendo, se está haciendo, no solamente desde salud pública, sino desde otros ministerios. Y una cosa, para que no piensen que es como algo de este gobierno nada más, el mismo Ministerio de Salud Pública en el 2019
sacó una guía de manejo a adolescentes. Y en la tabla, primero, preocupantísimo, que considera adolescente a partir de los 10 años. Y dentro de los derechos que dice que tienen los adolescentes es acudir a consulta sola o decidir qué adulto le tiene que acompañar. Otra de las cosas que dice es que se les respete la confidencialidad al adolescente. Y les voy a recordar que estamos hablando de personas a partir de los 10 años. Y en la tabla 17 de ese manual dice que al prestador de servicio no minimice la posibilidad de embarazo en hombres y mujeres. Entonces, desde ahí uno sabe qué mentalidad tiene quien escribió este manual y por qué nosotros tenemos ese manual en nuestro país. Y por qué mucha gente no lo desconoce, porque la mayoría lo desconoce. Cuando tú muchas veces has hablado de este tema, y tú sabes que yo te respeto mucho y te admiro mucho, pero no en todo he estado de acuerdo, y muchas veces yo pensaba con ese tema de la ideología, que tú y muchos amigos míos que piensan así estaban exagerando. Exagerado. Claro que no, eso no puede estar pasando en los colegios. Y cuando yo vi esa pizarra que decía, niño no nace, sino que se hace, básicamente, yo me quedé fría, yo lo recorté, yo lo encerré en un círculo y yo lo subí. Y me comentaste, y será verdad. No, yo fui donde Lorena. Incrédula. Porque, claro, porque con todo de la IA, qué sé yo, yo dije, Claro. Lorena, ¿tú estás segura que esto es verdad? Porque yo lo estoy viendo. Pero es verdad, y Lorena me decía, es verdad. Y claro, desde que habló ya el ministro y ya se expresaron a expresar las autoridades, automáticamente reconocieron que sí, aunque fue un error, aunque él no sabía y todo lo demás. Y yo no dudo que él no lo supiera, porque él llegó el otro día y es un hombre muy correcto, déjame decirte. No, y esa guía de la que yo hablo se aplicó en el 2019. O sea, es previa. Esta plataforma, esta manera de pensar, este adoctrinamiento en ideología de género, tiene muchos años en nuestro país. Esa agenda, antes de darle la palabra a Paloma, esa agenda que yo tengo años escuchando y que en algún momento yo tengo pensamientos encontrados. Por un lado, a veces digo, esto parece una teoría conspirativa, esto me parece absurdo. Y por otro lado digo, carajo, parece verdad. O sea, yo me le he pasado estos años ahí como madre y como una comunicadora. Esta agenda, ¿de dónde viene? ¿Cómo funciona esto? No, esa es la pregunta del millón. O sea, eso es lo que todo el mundo quiere saber, porque ¿qué interés, qué gana una persona, qué gana un país con invertir tanto dinero en sexualizar a los niños y venderles una mentira? O sea, ¿cuál es el propósito final? No lo entiendo. Yo sé, en esta película, conectando así como haciendo un salto un poquito lejos, esa película de Sonido de Libertad, de la trata y todo eso, yo escuché una entrevista con ese señor y él dijo, estas personas que buscan a los niños, se les sale la babita cuando escuchan este tipo de material y este tipo de idea a los niños porque los vuelve más vulnerables. Claro. ¿Quién está detrás de eso? Sinceramente no sé. No sé. Lo que uno ve es el resultado de esas políticas implementadas y a dónde ha llevado a otros países como Estados Unidos. Para darle la palabra a Cris, que tiene una pregunta, yo sí diría que hay que, tal vez puedo pecar de no tener una mente tan perversa, de que muchas veces hay muchas conversaciones que se empiezan a dar más desde el lado de que se empiece desde un poquito más temprano, no estoy hablando necesariamente de niños, a entender una realidad que se vive en el mundo. Con eso quiero decir es que cuando dicen por qué empiezan a mostrar que existen parejas homoparentales o que hay niños que desde chiquitos quieren vestirse como niñas y dicen eso es con el propósito de crear una cierta perversidad, de que sean más vulnerables. Yo no creo que eso haya empezado desde ahí. Yo creo que eso empezó desde una persona que nunca se sintió identificado desde niño, que desde niño le gustaban cosas diferentes, porque todos hemos conocido a una persona que vivió así su niñez, donde nunca se sintió identificado, donde tiene una relación homoparental y que los otros no la entienden. Entonces yo creo que más que por esa perversidad empezó por ahí y tal vez con el tiempo ha ido desencadenando a cosas donde yo he abiertamente dicho que con muchas estoy de acuerdo y con otras estoy muy en desacuerdo. Hay un grupo que entonces es así. No quiero como que, exacto, yo creo que como toda la vida se han aprovechado tal vez de una cierta comprensión que se busca de la sociedad. Perdón, lo mismo que pasó con el feminismo, que empezó una idea maravillosa. De claro, gracias al feminismo estamos hablando, pero yo difiero, pero en otro momento, exacto, yo difiero, pero
Yo sé que hay un grupo que ve esto de manera más bonita, más como que lo que queremos es que los niños se sientan representados, Claro. que vean la realidad del mundo. Pero el tema es que eso le compete a los padres, no a el que escribió un material del gobierno. No tiene por qué sentar un estándar moral en mi casa con mis hijos. Una Claro. pregunta, Lorena. Claro. Loren. Loren, Ah, Loren. es, Sí. No Lorena, Loren. ok, hi, Sin Loren. la A. Una pregunta, yo soy Cris. Cuando dices, tengo muchas preguntas como siempre, soy muy curiosa, pero Ok. cuando dices, eso me corresponde a mí como padre, ¿qué tal en el caso de un padre o una madre que no tenga las herramientas, que no tenga el vocabulario, que no tenga el conocimiento, que no tenga quizá la madurez? O sea, un padre de muy escasos recursos. Sí, muy que, vulnerable. que realmente, le toca- que realmente de verdad. ignoren cómo abordar, que quizás no es que tengan nada en contra con que que se representen diferentes tipos de parejas, de padres y demás, pero no tiene las herramientas de cómo expresárselo a sus hijos. Pero ese Entonces, argumento en tú eso lo estás viene dando en el contexto de qué, de redes sociales, en de el contexto todo, de de todo lo que escuela. tú dices que le corresponde Yo creo únicamente que- a un padre. yo creo que Porque se refiere a déjame, la escuela. yo como madre, que tengo 2 niños, hay conversaciones en las que yo de verdad me apoyo en otros materiales. Incluso la persona que vamos mucho a la iglesia, que creemos en Dios, le enseñamos historia bíblica a los niños, le compramos libros, le mostramos películas, porque uno quiere que vean eso. Entonces, ese tipo de cosas no también podrían ser, obviamente, usadas de la manera correcta para los padres apoyarse. Lo que pasa es que yo estoy de acuerdo con que el padre tome la decisión de lo que quiere enseñarle a sus hijos, porque le corresponde al padre, el artículo 63 de nuestra Constitución, consagra el derecho del padre de educar según sus propios principios y valores. Ok. Entonces, yo entiendo que un padre que no se sienta preparado busque la información que entienda pertinente. A lo que yo me opongo es que como Estado dominicano se usen recursos para adoctrinar a los niños en esta ideología de género que es mentira. No es verdad que uno no nace, sino que se convierte. No es verdad que tú puedes ser niño y convertirte en niña. Eso Y simple y una llanamente pregunta, no es ¿sellado por cierto. quién está el manual? Me encantaría verlo. O sea, ¿quién fue que lo imprimió aquí? ¿Quién lo está distribuyendo? Ajá, ¿Dónde está ¿quién dirigió disponible? eso aquí? ¿A quién que yo vaya a reclamarle? No, de verdad, o sea, me Bueno, gustaría ahí saber están. porque podemos saber, hay un manual, pero vamos a ver quién es el No, son encargado de eso. diferentes Entidades. manuales y políticas. Por ejemplo, está el PLANEC, donde se considera también que mujer trans. Están los manuales del CONANI. Todo esto está financiado Que por son impresos por organizaciones. Conani y Conani los reparten sus Da diferentes... talleres, o Ajá, sea, dan Conani, talleres. por ejemplo, para poner este ejemplo de Conani específicamente, tiene unas políticas supuestamente de prevención de embarazo y uniones tempranas. Ajá. Curioso, porque dentro de los derechos que le enseña a estos adolescentes es que tienen derecho a ejercer una sexualidad libre, segura y placentera. Ok. Menor de edad no tiene derecho a nada de eso. Entonces, estas facilitaciones, estos sensibilizaciones lo tienen en el CONANI y tiene, por ejemplo, sello de la UNFPA. Vamos a decir que en Organizaciones Profamilia, internacionales. en Profamilia tiene los sellos de aquí, obviamente, de salud pública de aquí, o tiene también la Unión Europea, USAID, o sea, Claro. dependiendo del manual del que estemos hablando, tiene un patrocinador diferente. Quisiera saber, como desde qué edad esos tipos de manuales se estaban dando, o se están, no sé si hay algo que Se están continúa. dando, el del CONANI tengo entendido que a partir de los 12 años, aunque ahora el Ministerio de Educación está tratando de implementar, no lo ha hecho todavía, vamos a ver cómo se desenvuelve esto. A partir de ya niñitos, desde que entren al colegio, hay un fascículo de educación sexual integral. Ellos no son tan gráficos como los manuales de los Estados Unidos, pero ya estos conceptos están entrando. Ok, pero tengo una pregunta. Tú mencionaste que es ilegal, tú dices, para los menores de edad. Cuando tú dices que en el manual se dice que tienen derecho a una vida sexual segura, libre, placentera. segura y placentera. Ajá, entonces luego mencionaste lo cual es ilegal para el menor de edad no puede consentir. Un Pero menor de claro, edad no Si puede fuera un consentir. niño, Pero Claro, no ¿verdad? puede O sea, tú no consentir le con puedes alguien que decir- sea menor de edad también. Pregunto honestamente. Ok, porque no sé. no es, déjame explicarte cómo No es la penado ley. por la ley. No eso. es, depende. Ok. Si se lleva más de 5 años Ok. y uno de los dos es menor de edad, Ujú. eso es, ya, va preso. Ok, ¿verdad? claro. Por ejemplo, si Si una gente es de 13 y el otro tiene, bueno, 18. Por algo por ahí. 18. Ajá. Mayor de edad. 19, ya, Ok. ¿verdad? Cae preso. Pero vamos a decir que si es uno de 12 y 13, O 15 y no- 16. 15 y 16,
no se persigue porque ambos son menores de edad. Ahora, mi pregunta es, ¿tú quieres que en el colegio a tus hijos le estén enseñando que tú tienes derecho a tener una sexualidad libre, segura y placentera? Sí, yo sí. O sea, si me preguntan Bueno, a mí, entonces, sí. en ese caso, a ti, que le enseñen eso a tus hijos, estaría bien. En mi caso, yo quiero enseñarle a mis hijos que hay un contexto en el que es más seguro tener relaciones sexuales, y es en el matrimonio. Entonces, eso es lo que yo estoy modelando. Claro, desde su creencia. Eso es lo obviamente, que yo y estoy eso está bien. modelando a mis hijos. Eso es lo que yo le estoy enseñando. Y de esta manera, la ciencia me respalda. La ciencia respalda que este es el grupo que tiene menos incidencia de embarazos no planificados, embarazos no deseados, menos incidencia de enfermedades, de SIDA, de cualquier ETS. Y yo quiero lo mejor para mi hijo. Yo entiendo que el gobierno debería también querer lo mejor para los hijos de todos. Y la enseñanza debería estar orientada hacia donde produce el mayor bien a la Entonces, ¿a ti te ciudadanía. gustaría que le puedan enseñar que después del matrimonio, que después del que se enseñe, si el manual dijera cosas con las que tú estás de acuerdo, por ejemplo, que lo ideal y lo que respalda la ciencia es que esperen al matrimonio para comenzar una vida sexual? ¿Tú estarías de acuerdo con que eso se repartiera en las Yo, escuelas y en todos lados? Nuevamente, yo lo que entiendo es que son mis hijos. Ajá. Y que cada padre tiene que dar esa Que no se educación, debe de hablar porque de eso en las escuelas. no se puede, Ok. no se Que puede no se hablar, hable. Que no sea se puede hablar, generalizado. no se puede hablar de sexualidad sin fijar un estándar moral. O sea, tú no puedes hablar de masturbación sin ponerle una etiqueta de bueno o malo. Tú no puedes hablar de pornografía sin ponerle una etiqueta de bueno o malo. Y eso le corresponde, eso le compete al padre. Claro. Vamos a coger una línea al borde. Estamos Hola. con Loren Montalvo. Hola, ¿Qué tal? estoy completamente de acuerdo con, no recuerdo el nombre de la chica, pero yo Loren hace 10 Montalvo, años nuestra terminé el invitada. high school y a mí me hubiera encantado tener ese tipo de información, porque mi hermano era gay, yo no entendía muchísimas cosas, mis papás tampoco, y todo lo que aprendí fue a través de informaciones que encontré, me eduqué, sí estoy de acuerdo en que se den esas charlas, las informaciones porque lo necesitamos. No todos tienen la inteligencia, el manejo, el conocimiento de esa chica para poder educar a los hijos de una manera tan bonita como ella quiere hacerlo. Es la realidad. Ya, ella está hablando de lo que estábamos hablando, Cris y yo, que yo decía que originalmente yo sé que toda la intención, como que yo no quisiera, y hice ese comentario porque aunque yo pueda entender y hasta estar en parte de acuerdo con lo que dice Loren, porque al final cada quien tiene que educar a sus hijos de su manera. Yo no podía quedarme callada con el sentido de que yo no entiendo que las cosas se empezaron con esa perversidad que se quiere pintar ahora. Yo creo que hay una Intención hay una inicial. intención inicial, como en casi todo en la vida, donde es que se querían sentir representados, entendidos, que los niños supieran que existe, porque lamentablemente esconder tu realidad no la hace que no exista. Pero una pregunta. Pero ¿hasta qué punto? Pero es yo- donde va la conversación, creo quiero yo. hacer una acotación. No, yo quiero coger la llamada. Coge la llamada, tienes razón. Al borde. Primero nuestra gente. 809-531-9050. Lo que quería decir es... Buenas tardes, chicas. Hola, mi amor. Hola. Amor. El negro de este lado. Negro, Negro. mi vida, dime. desbócate. Interesantísimo el tema. Ujú. Pero miren, chicas, yo soy abiertamente gay. Lo que yo puedo entender de este lado es que al niño se le quiere más orientar desde el amor, sino que tenga conocimiento para que tenga un tema de respeto hacia las demás personas y pueda comunicarse de una manera mejor. Porque, ¿qué sucede? Los niños te hacen preguntas que ni siquiera el padre tiene la respuesta. Entonces, la pregunta viene ofuscada o con odio o mal orientada, y de ahí es que surgen las otras cosas, Negro, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿sí? Ya que tú lo dijiste abiertamente y Negro es súper decente. Negro, ¿cuándo tú te diste cuenta que tú eras gay? Vamos a tu niñez. Yo diría que toda la vida. Pero yo mismo pasé una etapa de negación hacia mí mismo. Yo tuve hasta novia. Porque eso sucede también cuando uno es niño. Uno, por encajar en la sociedad o por no pasar tantos malos ratos, Rechazo, por no sentir uno rechazo. se niega a sí mismo esa realidad. Y al final, mi propia honestidad me alcanzó. Ok, Negro, te Wow. felicito por tu honestidad y porque nosotros nunca jamás yo voy a atacar o voy a desmeritar a una persona maravillosa como tú por su escogencia sexual. Eso yo también lo respeto. La preocupación de Lorena y mía, particularmente, y de muchas madres, es que esto ha ido a un extremo, Negro,
que los niños chiquititos se están confundiendo. Yo tengo amigas mías terapeutas que por miedo a la reacción, porque parecería que Claro. somos minoría, no van a los medios a hablar, pero me han confesado, negro, que están llenas en sus consultas de niños pequeños y adolescentes jóvenes confundidos con el tema de la sexualidad. Porque Mira, porque no es verdad, o sea, yo entiendo lo que dice Lorena. A mí me gustaría, Loren, que fuera, que cada quien tiene valores y formas de mirar la vida diferente. Tú puedes, yo, Sí. yo enseño a mis hijos a que respeten al prójimo, que tú seas gay no te hace mejor o peor persona para nada. Pero yo no quiero que a mis hijos de 5 y 6 años me le estén diciendo que tú no naces niño ni niña, Ya que eso tú es aparte, escoges. sí. Es que son- es que O yo- sea, hay que son que ver lo que muchas- son muchas límites. ¿Tú no ramas, tú sientes, sabes. negro, que Ingrid. las cosas se han ido por Mira. la tangente? en parte yo estoy de acuerdo contigo y con Lorena, porque ¿qué sucede? Para mí, que tal vez no tengo la verdad absoluta, el niño pasa por etapas de preguntas y la única persona adecuada para contestarle esa pregunta es su papá. Porque me ha sucedido en ambientes, te preguntan cosas, quién es ese, por qué ustedes viven juntos. Entonces, uno orienta al niño a su padre. No, nosotros somos compañeros, tu papá te puede responder cualquier pregunta. Excelente. Que sería lo ideal, no que el niño desde pequeño tenga una confusión o tenga una orientación porque alguien lo delimitó o alguien lo Lo orientó. influenció. Exacto, lo influenció. Gracias, negro. Exacto, gracias. Lo mi que pasa amor. es que a veces se confunde el tema de enseñar respeto, de enseñar tolerancia a lo diferente, como que para eso, para lograr eso, hay entonces que enseñarle toda esta ideología. Y no es así. O sea, cuando nosotros éramos niños, estas clases no se la dieron a ninguna de No había ustedes. respeto Y hacia las personas con otras preferencias. no me había. parece que ustedes hayan sido personas irrespetuosas con Nunca. personas, y más usted, ¿verdad? Que, ¿verdad? Se educó en otra época, no ha sido nunca irrespetuosa y no hubo necesidad de darle una clase de que un varón se puede acostar con otro varón y que por aquí es que se hace y que por aquí. O sea, no hay necesidad de ser gráfico para lograr la Y tolerancia. menos Mira, con yo los sí voy a niños. decir Eso algo. Yo estoy de acuerdo. Entonces, totalmente. por eso Claro. es que para mí vienen y dan un resultado. Lo que queremos lograr es esto, ¿verdad? Y ponen una meta en la que todos estamos de acuerdo. Todos queremos tolerancia, Y todos queremos respeto, todos queremos que la gente viva libremente sin hacerle daño al otro. Claro. Todos queremos evitar embarazo en adolescentes, todos queremos evitar violación, evitar unión temprana. Ahí todos estamos de acuerdo. Sin embargo, usan esto para entonces justificar que por eso yo necesito entonces venir a explicarle a los niños quién se acuesta con quién, qué quiere decir eso, que todo está bien y nada. todo está bien, nada de nada, yo puedo nacer como yo quiera, pero me puedo identificar con cualquier cosa. Una cosa no se relaciona con la otra. Para uno lograr que un niño hable de una violación, por ejemplo, de que aprenda a respetar su cuerpo, no es necesario enseñarle todo eso. Ustedes saben qué es lo más importante, qué es lo determinante, la comunicación con los padres. O sea, un niño que no siente la confianza y la necesidad de que no puede guardarle un secreto a sus padres, a un adulto de confianza, ese es el que calla el abuso. Lauren, Ese es el que no recibe ayuda. yo quiero contar algo lo más breve que pueda. Lo voy a resumir. Mira, yo tengo 2 hijos y uno de ellos tiene 15. Yo tengo 30. Haz la matemática. ¿Sabes qué pasó? No todas las familias son iguales. Puede que tú tengas esa increíble, que no lo sé, pero puede que tú tengas la increíble oportunidad de criar a tus hijos, de estar súper presente, de contar con una familia unida donde esté papá y mamá. Quizá Ingrid también tuvo esa oportunidad. Mi mamá no la tuvo. Madre soltera, mi padre vivía fuera del país, ella era cajera en un banco, trabajando de 8 a 7. Nos atendía el servicio, que era una doña de un campo que sabía, la pobre, lo poco que le daba para llegar al pueblo a trabajar. Entonces, ¿quién me enseñaba a mí? Yo no tenía educación, no tuve educación sexual y por eso yo tuve un embarazo a temprana edad, no porque mi mamá no quiso enseñarme, porque la pobre no tenía el tiempo, tenía 3 muchachos. Sí, pero Entonces, igual es si yo hubiese decisión de tu tenido mamá. una guía, y no le quito su responsabilidad, claro que no, como madre, pero
también la entiendo y hago empatía con lo difícil que es cuando tú te levantas a las 6 de la mañana, preparas desayuno, mandas merienda para irte para trabajar y tú llegas a las 7 de la noche de barata y tú lo que quieres es hacer la cena para acotar a tu muchachito Pero es que y igual hacer es, la tarea. es que, Si Cris, hubiese igual habido- es tu responsabilidad, igual es la responsabilidad de tu mamá. Sí, mi Pon amor, eso en pero otro tema. Sí, pon eso pero en hay apoyos que son buenos, porque si hubiese Pero habido, los decide en tu mi mamá. caso, en mi caso, una clase de educación sexual que me diga a mí, cuida tu cuerpo, valora tu cuerpo, si ya tú lo hiciste, bueno, pues cuídate de esta manera, tú tienes estas herramientas, estos recursos, muy valiosos hubiese sido. Y yo sé que ese es el caso, en nuestro país por lo menos, de muchas familias. No todas las familias tienen esta vida maravillosa donde pueden llevar a sus hijos tranquilamente al colegio y en lo Comer que van al juntos. colegio pueden ir Mira, hablándoles y pueden pagarle terapista y pueden enseñarle. Esa no es Déjame la hacerte realidad una de todo el pregunta. mundo. Déjame hacerte una pregunta. ¿Tú hubieras preferido retardar las relaciones sexuales? Sí, ¿Tú hubieras preferido? sí. Entonces, entendiendo eso, por eso es que me vuela la cabeza este tema. Porque yo escucho personas como tú y escucho personas que parece que tienen el mismo objetivo que yo, porque yo también quiero que las relaciones sexuales se tengan en un contexto seguro, porque Sí. para mí no es un acto carnal y punto, sino es una conexión íntima, la conexión más íntima que tú puedes tener con otra persona. Sin embargo, tú me dices que quieres que se le diga a los adolescentes a partir de los 12 años que ellos tienen derecho a tener relaciones sexuales libres, seguras y placenteras. Eso es contraproducente. Enseñarle a los jóvenes, a los menores de edad, que ese es su derecho, quiere decir que el que se oponga a eso es su opresor. Pregunta, Sí. Loren, y le hago textualmente, diciendo que se dé educación sexual, no necesariamente con esas ramas o con Te ese voy a explicar subtítulo. a Pero qué- a ver, diciendo ajá, que se con dé tu educación pregunta. sexual en el Sí. sentido de a los adolescentes, y yo diría eso en más de niños de 12, 13 años, que ya están en edad reproductiva, todos, realmente las niñas, ¿entiendes tú que se debe de dar educación sexual diciéndole tu cuerpo es su templo, tienes que protegerlo, qué pasa si te tienes relaciones sexuales? ¿Entiendes tú que eso es algo que se debe de dar? ¿Sí o no? Como me lo dieron a mí. A mí en mi colegio me enseñaron el ciclo menstrual de la mujer, el paso a la pubertad, nos prepararon. Mi mamá se sentó conmigo, me enseñó cómo era el periodo. Yo lo esperaba con alegría porque eso quería decir que mi cuerpo estaba cambiando. Me enseñaron qué significa tener relaciones sexuales, en qué parte del ciclo uno queda embarazado. O sea, pero nunca... ¿Y hablaron de protección? Así como de protección, digamos, de un preservativo y eso, no. Okay. Pero se sobreentendía porque lo orientaban a en qué momento es que se espera de una persona. Son adolescentes. Y si tú eres un adolescente de 15, 16 años, no lo digo, estoy diciendo que está bien, Yo quiero, mi misión en la vida es concientizar más acerca de esto porque lo viví. Pero como alguien que lo vivió, adolescente, hormona revoltida, tu mamá no está en la casa el día entero, te consigue un noviecito, te enamora y no sabe que se usa condón. Yo quiero... Esa es la receta para el fracaso. Es el Entonces problema. tenemos que saber. Nuevamente, no podemos, eso no se sobreentiende. Cuando tú tienes las hormonas revolteadas y un noviecito que tú te Te lo enamoras, voy a poner en eso otro no se tema. sobreentiende nada. Te lo voy a poner en otro tema. Vamos a decir que tú dijiste que te gusta ir a la iglesia. Sí. Ok, ¿qué iglesia? Cristiana. Cristiana, católica, evangélica, ¿qué? Cristiana evangélica. Cristiana evangélica. Ok, vamos a decir que de repente el Estado decide que es budista. Y entonces a tu hijo financian todo un andamiaje y un asunto para inculcar budismo en todos los niños. Eso te compete a ti. Ese tipo de educación, tú puedes que no tengas tiempo de sentarte a enseñarle las 4 leyes espirituales y el evangelio y todas las cosas, pero eso te compete a ti, no le compete. Pero es que la religión no es ciencia. Pero escúchame, no le biología. compete. Te voy a explicar, voy para allá, excelente pregunta. No le compete al Estado sentar un estándar moral en los hijos de otro. La manera de pensar respecto a la sexualidad es un estándar moral y es una cosmovisión. Fíjate cómo tú y yo, teniendo hijos, creyendo en Dios, tenemos una cosmovisión completamente diferente. Yo no quiero enseñarle eso a mis hijos y tú no quieres enseñarle a mis hijos lo que yo quiero enseñarle a mis hijos. Entonces, eso ni tú debes infringir mi derecho ni yo el tuyo. Eso es, ese mínimo de respeto es lo que pedimos del Estado.
que el Estado no se meta en la educación de los hijos de otro. Para hablar y abrir las líneas, Buen hay punto. algo que el Estado sí debe salvaguardar y son los números que existen. Cuando tú tienes una tasa alta de embarazo infantil, Que gracias a Dios está bajando desde hace como 5 años. Gracias Cada a año Dios. es menor. Gloria a Dios. pero hay, qué interesante, justo cuando se está empezando A hablar de esto. estas cosas. No, O sea, hay que ver sí. tal vez. No, porque ciertos- se está hablando de estas cosas en las escuelas. El CONANI comenzó en octubre del 2022 y comenzó en lugares puntuales. Entonces, no han tenido la cantidad de abordaje para tener una incidencia para directa en el tener una resultado. incidencia desde hace 5 años para acá. Yo Vamos quiero a- darle vamos a hablar de ahora la la línea. oportunidad a la gente de que opine Sí. y también de que consulte con Loren Montalvo, activista social. Al borde, hola, Hola, ¿Qué tal? cariño, te escucho. fue la chica que llamó ahorita. Estoy muy de acuerdo con Chris y con Loren, a pesar de que tienen Hasta yo estoy opiniones de acuerdo con completamente ella en alguna distintas, cosa. pero Claro. Loren, yo estoy de acuerdo que se debe de hablar hasta cierto punto para que muchos padres puedan tener más información de ciertas cosas. Como dije anteriormente, en mi casa no se hablaba absolutamente de nada. Nosotros nos educamos sola en cuanto a muchos temas y a mí me hubiera encantado que mi hermano hubiese sido respetado, cosa que nunca pasó. Yo no entendía ni siquiera qué pasaba, yo lloraba muchísimo, solo sé que él la pasaba mal, pero nadie me decía nada, ni qué estaba pasando. El hecho de que por lo menos te digan de que hay cosas diferentes, de que hay personas diferentes, y tú llegas a casa con esas preguntas, quizás le abren una puerta a tus papás para preguntarse qué está pasando, quiero educarme. Entonces yo creo que sí se debe, pero con respeto, sin entrar en ciertos detalles, pero la información es poder y cuando se hace desde el amor y con respeto, creo que se pueden lograr muchas cosas, porque muchas personas que conozco tampoco tienen la confianza, como le pasó a Cris con la mamá, tampoco ya tenía el tiempo ni las herramientas para poder apoyarle. Entonces necesitamos ayudarnos todos en cuanto a este tema. Gracias por tu llamada. Vamos. Loren le quiere responder. Sí, yo quiero responder porque otra vez siempre el tema parece ser el respeto. Y eso es algo que nosotros debemos enseñar independientemente y no solamente a eso. Siendo un poquito vulnerable aquí, yo siempre he luchado con mi peso. Siempre estoy un poquito de libra de más luchando con eso. Y de chiquita sufrí muchísimo bullying. O sea, mi bullying era por mi peso. Yo entiendo el valor de enseñar respeto. Yo entiendo el valor de no atacar a otro por cualquier motivo, que chiquito, grande, gordito, flaquito, lo que sea. Lo que estoy argumentando es que para lograr eso no es necesario darle una clase de todas estas orientaciones, identidades y todas esas cosas. Eso no logra el propósito aquel. Nosotros sí debemos enseñar respeto. Sí se debe enseñar biología en las escuelas, como se le enseña Pero completo. a todos. Depende, o sea, tendríamos que ver a qué tú le llamas completo, Que ¿verdad? los niños sepan Deben- que si lo hacen, Que cómo se pueden cuidar. que sí. no lo deben hacer temprano por esto y esto y esto, pero si lo hacen, Exacto, corren el que tengan riesgo. ¿Cuál es, herramientas. ¿Cuál es el contexto mejor? ¿Cuál es el contexto mejor? ¿Qué significa? ¿Cuáles son las consecuencias? Eso, claro que sí. Tú sabes que yo siento que me encantaría que Loren incluso vuelva un día, Ay, porque sí, estas son es un tema conversaciones que se interesante. tienen Sí, que sí. tener. ¿Por qué? Porque hay veces que por el hecho de las pasiones de ambos lados, no se tienen conversaciones para poder llegar a entender en dónde estamos de acuerdo. Porque al final, yo me puedo, que me he detenido a ver tu contenido y a ver las cosas por las cuales abogas, y yo que he sido abiertamente opuesta en muchas otras, me doy cuenta que sí convergemos en algunas, que sí estoy de acuerdo en Muchísimas, muchas. claro. Y estas conversaciones y poner los puntos sobre la I son lo que van a hacer que a nivel de Estado, porque sí hay una responsabilidad del Estado, ¿qué es lo que se tiene que hacer para proteger a los niños y su futuro? Y dejándole también el espacio hasta un punto, hasta qué punto los padres, hasta qué edad tiene para qué. Y estas son Voy a- conversaciones que tienen que volver a tener, Son Ingrid. conversaciones porque nadie las incómodas, está teniendo necesarias, con porque mira como en paciencia. esta misma mesa 4 mujeres tienen diferentes miradas. Experiencias y Al sí, borde. claro. Por fin, Dios mío. Nacha, Ay, ¿de hombre. qué le va la ¿Qué cosa? tema? Hoy se me va a gustar sobre la mujer al borde presente. Ay, ay, ay. Dime, Este es Nacha, un tema cuéntame. muy interesante. Yo, olvídate, en mi época, uno se formaba, se lo decía a la prima o algo, pero
nada de eso se comentaba. O sea, cuando te llegaba el Pero periodo. yo le doy gracias a Dios que yo siempre he investigado. Con mi hija yo no tuve problema. Mi hija sabía hasta la pastilla después. Pero eso no te garantiza a ti que una hija tuya te salga embarazada. Ahora, yo estoy de acuerdo con las relaciones antes de casarse. Porque yo digo que si tú te compras unos zapatos y te queda apretado, tú los desechas. Pero si te casas con un hombre que no, vamos a poner ese ejemplo, ¿qué tú vas a hacer? Ahora, con respeto. Eso no quiere decir que ese zapato que tú te compres tienes que meterlo al lodazal. Esa es una relación seria. Ahora, déjeme decirle una cosa. Es muy difícil que un niño gay, los padres o algo de la familia no se dé cuenta, porque hay que ser muy observador. Es igualito que cuando tu hija, todas las amigas del entorno salen embarazadas, eso te da una pista a ti. Lo que pasa es que tú dices, bueno, yo crié a mi hija y mi hija sabe de todo, y viene y te sale embarazada. Esa es una amiga de mi amiga que le pasó eso. Pero uno tiene, señores, uno puede educar y con esta apertura uno le habla de lo que una preferencia sexual, porque es que ya hay muchas informaciones. Yo no le perdono a ninguna madre de ahora que no se ocupen de orientar a sus hijas, que al fin y al cabo le metan la pata, porque eso no te da seguridad, que una noche que salen, inclusive hasta con un tipo que ni era novio, y sale embarazada. Gracias, Nachita. Por tu llamada. Pero Sí. tenemos que despedir el segmento porque tenemos otros temas, pero Candy me está pidiendo una preguntita. Mira, de verdad, siempre el asunto de la sexualidad ha sido un problema dentro de todas las escuelas, siempre. Yo estudié en un liceo experimental cuando Joaquín Balaguer inventó un liceo que se llamaba el Liceo de Reforma, completamente revolucionario. No sé por qué no se continúa ese tipo de educación. Pero a mí me enseñó una profesora dentro de todo el aula, la licenciada Bayona. Ella llevó 2 guineos, un guineo verde y un guineo maduro. Y dijo, voy a regalarle un guineo de esto. Y nos enseñó el verde y el maduro. Todo el mundo prefirió el maduro. Y dijo, ¿por qué no se pueden comer el verde? Porque está verde. Dijo, así mismo es la sexualidad. Hay un momento en que este mismo guineo, que son ustedes, van a estar en condiciones de disfrutarse. Ahora, si se lo comen ahora, solo lo van a pellizcar, se va a desperdiciar la gran mayoría porque no está en condiciones de ser engullido, de ser disfrutado. Wow. Por eso se espera un tiempo. O sea, ella nos dio educación sexual. Mira qué bien. O sea, de una forma, el asunto es el fondo. Claro, la forma, no el fondo. No, y debe el fondo, darse educación sexual, pero de otra forma. Un ejemplo muy bonito, me encantó. El tema es el fondo realmente, porque cuando uno ve de qué se trata, cuando uno se pone a leer, ahí es que uno se preocupa. Cuando te dicen, no, lo que queremos es evitar abuso, evitar falta de respeto, ahí firmamos todos. Pero cuando uno ve que en el texto, por ejemplo, cuando se le está, porque este manual todavía está, sensibilizando a los padres para el tema de la educación sexual integral, en el manual de Conani dice que es normal que los niños se masturben a partir de los 2 años. Y eso ni es normal, ni es bueno. Entonces, una cosa es que el niño se esté descubriendo y otra cosa es la masturbación y lo que esto implica. A partir de los 2 años, de 2 a 6 años, un niño que esté haciendo eso realmente hay que ver qué está viendo, quién lo tocó, no, debe ser una señal de alarma. Es el morbo, sí, entonces, el problema. Morbo. Entonces, por ejemplo, no es otra... lo que hace con el morbo. Que Ajá. Otra de las cosas que dice en uno de estos manuales es que el sexo y el género son conceptos diferentes, que con el sexo tú naces, que puede ser hombre, mujer o intersexual, o sea, ellos califican las anomalías como si fuera un tercer sexo, que no es así, y el género entonces, que es una construcción social, que la sociedad, la cultura es la que determina cómo tú vives ese ser hombre o mujer y que eso tú misma luego puedes autodeterminar.
para mí el problema no es la manera. O sea, esa manera estuvo preciosa de que le enseñen la madurez y todo eso, que le enseñen el respeto. De eso no se trata. Si fuera de eso no hubiera debate. El debate está precisamente en el contenido de qué es lo que se está enseñando y principalmente con qué intención y qué es mentira. O sea, es un último ejemplo que yo sé que vamos a cerrar. En el ánimo de decirle a los niños y las niñas que tienen el mismo valor, que uno no tiene que estar amarrado por el estereotipo de género, que hasta cierto punto uno dice, es verdad, yo fui una niña que me gustaba subirme en las matas, jugar con mis hermanos, tengo un hermano mayor, un hermano menor, jugábamos a la lucha, o sea, yo entiendo eso de no estar amarrado a un estereotipo de género, pero dentro de eso le dan el ejemplo de que varones y hembras somos iguales en el tiempo del deporte, para jugar deporte. Eso es mentira. No tenemos la misma fuerza. No tenemos la misma fuerza. Los varones nos ganarán siempre y por eso ahora en Estados Unidos hay un debate porque se ha permitido a hombres en espacios exclusivos de mujeres. Entonces, yo entiendo que se le enseñe el respeto, la igualdad de valor, la igualdad de dignidad, pero no la mentira, la sexualización y todo este adoctrinamiento en ideología de género. Yo sugiero primero que sigan a Loren Montalvo, porque ella tiene una cuenta muy nutritiva con estos, desde su mirada conservadora, con la que yo coincido en la mayoría de las cosas, y sé que muchos aquí en la cabina no están de acuerdo, igual que ustedes. Unos están de acuerdo, otros no, otros un poco, sí, no. Es un tema delicado, pero tenemos que seguirlo conversando. Así que yo sí te voy a traer pronto, Loren, para que podamos seguir abriendo esta caja de Pandora y buscándole sentido y tratando de entender. Y al final que cada padre saque su conclusión de cómo quiere educar a sus hijos. Pero tenemos que hablar claro, Loren, ¿cómo te seguimos? Loren Montalvo en todas las redes. Gracias, Loren, de verdad, por tu educación al debatir esos temas incómodos. Vamos a la pausa y volvemos con la terapia al borde. Mujeres que expresan sus ideas. Pero cuando tú le dices a un hombre, yo te...